Dios los bendiga, estimados hermanos y amigos. Su servidor Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III. Este es su programa Alumbrando Nuestro Camino. Hemos estado tocando el tema, y más que un tema, creo que es una realidad profética, y esto es sobre el Estado y el pueblo de Israel. La tierra y el pueblo de Israel son marcadores que Dios ha establecido para marcar los tiempos del fin, para decirnos, lo que sucede allí nos dice, nos indica el horario de Dios, el tiempo de Dios, y hemos estado observando y mirando los cambios y las cosas que siguen sucediendo. En esta mañana queremos seguir conectados con ese importante tema, con esa importante noticia y señal profética. Y en esta mañana el lema que nos ocupa es que Israel sigue marcando la historia, sigue haciendo historia, sigue poniendo, haciendo marcas resonantes en la historia, porque así estaba escrito que al final del tiempo, el Señor iba a causar que su pueblo, que durante ciertos periodos de los tiempos parecía como que desaparecía de la escena, pero Dios se ha encargado que vuelva aquello a tomar un estado de muy alto en lo que toca a ser notificado. Todo el mundo habla de Israel, todo el mundo sabe quién es Israel, quiénes son los judíos. En tiempos anteriores no era de esta forma, pero Dios se ha encargado que todo el mundo sepa quién es el pueblo de Israel. La mayoría para mal. La mayoría de los que se han dado cuenta no aprecian y no conocen, y algunos desprecian el significado y lo que Dios ha puesto en ese pueblo, en su pueblo, y buscan muchas razones para justificar su descalificación sobre ese pueblo. Pero yo me ha tocado conectarme con algunas personas, cristianos, que me mandan videos, me mandan informaciones negativas de Israel. La última que recibí fue ayer en la tarde o en la mañana, y mi contestación fue a ese video, esa notificación, porque un video que me mandaron, un corto video donde decía, el encabezado decía: si eres cristiano, no respaldes a Israel. Y viene de fuentes cristianas. Mi contestación inmediata a ello, dije: nosotros nunca vamos a dejar de respaldar al pueblo de la Biblia, al pueblo escogido de Dios. Hay gente que se esmera en buscar cosas negativas para poder decir que ese Israel que está ahorita no es el que está en la Biblia. Y la verdad es que hay grande confusión para algunos. Digo para algunos porque, mi hermano, mi hermana, si tú sabes la escritura y tienes información escritural, no te va a confundir, no te debe de confundir lo que digan las gentes, las redes sociales, las noticias aún, porque también hay muchas noticias manipuladas para hacer quedar mal al pueblo de Israel. Y vuelvo a repetir, ¿tiene problemas Israel? Claro, siempre los ha tenido. Son humanos como cualquier otro humano. En la misma Biblia encontramos problemas con el pueblo, pero Dios no los descartó. Dios no cambió su mente, no cambió su pacto que hizo con su pueblo, ni lo cambiará, porque Él puso como ejemplo, como respaldo, la misma naturaleza. Dijo que si se pueden medir los cielos, los astros y todo lo que, si el humano puede medirlo, entonces cambiaría su plan con Israel. También usó las profundidades del mar, de la tierra. Si alguien puede encontrar las profundidades y saber todo lo que hay que saber de ello, entonces yo cambio lo que he prometido
Y pues claro que eso no ha sucedido ni sucederá, porque el Señor lo ancló, su pacto, lo que Él profirió sobre su pueblo Israel, no lo va a cambiar ningún hombre, ninguna opinión, porque dice aquí en Jeremías 33:40, y haré con ellos pacto eterno. Fíjese bien, y haré con ellos pacto eterno que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Vea, dése cuenta usted hasta dónde llega la promesa del Maestro para su pueblo escogido, su pueblo amado. Lo llama la niña de su ojo. Esto quiere decir que si alguien toca, es como picarle al ojo de Dios. El que se voltea en contra del pueblo de Israel deliberadamente y en la forma que lo están haciendo muchos, es como picarle el ojo, es como levantarse en contra del mismo Señor. Ellos no son el Señor, pero son pueblo de Dios, y el Señor los ha respaldado en las buenas y en las malas, los ha corregido. Por cierto que no ha escondido el Señor su reprensión sobre su pueblo. Está a los ojos de todo mundo, pero si hay alguna cosa que corregir, no somos nosotros, los cristianos, y mucho menos el mundo, quien va a cambiar eso, a corregir eso. No, es Dios, es el que los hizo, los creó para su honra y para su gloria. Antes de continuar, le pido que me acompañe para pedir a Dios su bendición antes de entrar un poco más sobre esto que queremos hablar en esta mañana. Padre mío, delante de ti nos presentamos a esta hora, en este momento, para darte gracias primeramente por una nueva oportunidad que nos das de venir a las ondas de esta radio, Señor, para compartir con mis hermanos, mis amigos, Señor, que escuchan lo que se publica, lo que sale al aire de esta estación, Señor, donde se han publicado mensajes espirituales, informaciones muy importantes y muy valiosas. Te pedimos, Señor, que una vez más abra los corazones, las mentes, los oídos de aquellos que necesitan, así como yo necesito, Señor, saber y entender cada día más sobre tu plan que has puesto en lo que relaciona a tu pueblo Israel. Podemos hablar de muchas cosas y vamos a hablar, seguir hablando de otras cosas, pero parece ser que Israel lo has puesto en una plataforma alta para que todo mundo sepa, y todo mundo sepa quién es tu pueblo. Y a raíz de eso muchos están rodeados de críticos y aún cristianos. No se diga a sus enemigos que quieren borrarlos del mapa, pero aún cristianos que se han juntado como jueces para apuntar y decir qué deben de hacer, qué no deben de hacer, y qué son y qué no son. Ayúdanos a nosotros para no entrar en ese número de gente que se echa maldición con hacer tal cosa. Te pedimos tu bendición por los siguientes minutos, Señor, sobre esto que vamos a hablar. En el nombre santo y poderoso de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, Yeshua HaMashiach Adonai. Gracias, Señor Jesús, por tu permiso que nos das de elaborar sobre este tema tan importante. Amén y amén. Les invito que vayan conmigo a la Biblia, la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar algo que nos habla de esto, de la importancia, de por qué significa esto que está sucediendo. Estamos viviendo en tiempos muy proféticos, tiempos bastante proféticos, mi hermano, y qué importante es estar al tanto, bíblicamente al tanto, de lo que significan estos tiempos, lo que significa el pueblo de Israel. Tú has querido
El Señor ha querido que tú y yo, mi hermano, seamos parte de esta última generación. Y en esta última generación es donde están sucediendo lo último en lo que toca a las profecías sobre el pueblo de Israel. En lo que toca a lo central que tiene el pueblo de Israel en la escena, ya no nomás en ciertas áreas del mundo, sino en la escena global. Porque algo va a suceder. Por eso está acomodándose todo para que se lleve a cabo lo último que va a traer la venida del Señor. Vamos aquí al libro de Zacarías. Lo hemos mencionado en otras ocasiones. Nuestro pastor su abuelo también nos lo marcó bastante, esas palabras del profeta Zacarías, capítulo 12, y vemos aquí un retrato de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, delante de nuestros ojos, con el pueblo de la Biblia, con el pueblo de Israel. Así es de que vayan conmigo, ahí el verso 1 dice lo siguiente: carga de la palabra del Señor acerca de Israel, el Señor que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Él ha dicho esto: he aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice el Señor, heriré con aturdimiento a todo caballo y con locura al que en él sube, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: mi fuerza son los moradores de Jerusalén, en el Señor de los ejércitos su Dios. Una vez más, mi fuerza son los moradores de Jerusalén, en el Señor de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré los capitanes de Judá como un brasero de fuego en leña y como una hacha de fuego en gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará el Señor las tiendas de Judá, primero porque la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel del Señor delante de ellos. Y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Anadrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje de por sí. El linaje de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de Simeí por sí, y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, los linajes por sí, y sus mujeres por sí. Qué día tan tremendo, tan maravilloso y tan terrible a la vez,
dos cosas se van a desarrollar, dos cosas opuestas en aquel día. Depende en qué lado estemos, mi hermano. Si estamos bendiciendo al pueblo de Israel, seremos parte de la alegría de aquellos días. Si somos parte de los que maldicen a Israel, no nos va a suceder nada de alegría. Dios tiene reservada un castigo para los que se levantan en contra del pueblo que Él escogió. Y tenlo por seguro, mi hermano, que sucederá. Ya ha sucedido. La gente que se ha levantado en contra de Israel, que ha querido destruirlo, ya muchos de sus imperios ya ni existen. Quedaron en la historia, quedaron en el polvo. Pero los que se han aferrado y se han guardado y han visto lo que dice la Escritura, lo han creído y se han apegado a ello, han tenido y tendrán la bendición del Dios de Israel. Profecías del Antiguo Testamento. Pensemos en estas profecías que tienen que ver con el pueblo de Israel. Isaías, Jeremías y Ezequiel hablan de la restauración de Israel como nación y su reunión desde el exilio. Por ejemplo, Isaías 11:12 y Jeremías 30:3 predicen que Dios reunirá a los dispersos de Israel. Ezequiel 37, con la visión de los huesos secos, simboliza el renacimiento espiritual y nacional de Israel. Daniel y Zacarías describen eventos apocalípticos como la batalla de Gog y Magog y la venida del Mesías para salvar a Israel. Perspectiva del Nuevo Testamento. Romanos 11, escrito por Pablo, afirma que todo Israel será salvo, lo que muchos interpretan como una futura restauración espiritual del pueblo judío. Los evangélicos sinópticos, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, incluyen el discurso del Monte de los Olivos, donde el Señor Jesús menciona señales del fin que involucran, que son gran parte, que son el centro. Israel es el centro de todos esos señales finales. Y también la destrucción, lo cual ya sucedió, del templo y la persecución que vino después en el año 70. Y fueron esparcidos por todas partes del mundo los judíos y también la iglesia. ¿Y qué sucedió? El Señor regresó como lo prometió. Eso que sucedió se llama la diáspora en palabras hebreas. La diáspora iba a suceder y se cumplió como el Señor lo había anunciado, profetizado. Pero también como se cumplió el esparcimiento, también se está cumpliendo el recogimiento de su pueblo. Ya desde el año 1948 empezó a cumplirse. Digo empezó porque ha continuado y sigue continuando el regreso del pueblo de Israel a su tierra. Eso no es casualidad. Mire, también quiero mencionar que hay judíos, incluso de la rama de los ultraortodoxos, que no están a favor, que no creen y están en contra aún del Estado moderno de Israel. Ellos no creen que sea legítimo ese Estado y están en contra de ello, y aún han manifestado junto con los enemigos de Israel, cosa que a muchos les ha causado mucha confusión. A mí me han mandado esos videos donde rabinos ultraortodoxos que radican allá en las áreas de Nueva York, en Nueva Jersey, y que explican o que dan una explicación por qué ese pueblo no puede ser el pueblo de Dios o la tierra o el Estado moderno de Dios, porque ellos piensan y afirman que el nuevo renacer de Israel va a ser espiritual. Me refiero a espiritual, no invisible, sino que va a ser un gobierno religioso. Pero el Señor ha usado diferentes medios para hacer su obra. El Señor usó un gobierno democrático para empezar a jalar a su pueblo a la tierra. Si haya sido
le garantizo que si haya sido un gobierno religioso totalmente, la mayoría de los que han regresado no hubieran regresado a la tierra. Pero por cuanto fue un gobierno democrático, político, también seculares, religiosos y ultraortodoxos viven en ese lugar, han regresado y siguen regresando. Así es de que, refiriéndome a este grupo que mencioné, yo respeto sus opiniones, son judíos, pero no voy de acuerdo con sus declaraciones de que no es el Estado, no es ilegítimo, dicen. No voy de acuerdo con ello, porque Dios hace las cosas como Él quiere y usa a personas como Él quiere, a quienes Él quiere, para que la honra y la gloria sea para Él. En toda la Escritura, en toda la historia, hemos visto estos fenómenos. Digo fenómenos porque no son lo regular, pero sí el Señor ha hecho tales cosas diferentes. Usa cosas que quizás como estas personas que menciono no entienden, y hago referencia, los comparo con los fariseos que se levantaron en contra del Señor. En sus opiniones el Señor no era y no calificaba, y todo lo que ustedes quieran. Los que han leído la Escritura saben a qué me refiero, pero con todo y eso el Señor no fue descalificado, pues era Dios. Ahora ya lo sabemos, ahora es fácil explicarlo, ahora es fácil declararlo, pero en ese tiempo la mayoría de la secta judía religiosa no creyó en el Señor. ¿Y por qué sucedió? Porque fue plan de Dios. Fue plan de Dios. También hay que tener cuidado con aquellos que dicen que mientras el pueblo de Israel no entre en las normas cristianas, no puede ser aceptado delante del Señor. Eso me atrevo a decir que es mentira. Con toda seguridad lo digo, porque las Escrituras declaran muy enfáticamente, muy claramente. Ya hemos leído en varias ocasiones Romanos 11:25. ¿Y qué dice 11:25 de Romanos? ¿Quién escribió esa carta? Fue un judío, en cuanto a la ley, fariseo, y los créditos que ese hombre tuvo no eran cualquier cosa. Fue enseñado bajo los pies de Gamaliel, un gran rabino de ese tiempo. Sin embargo, él es el que declara lo que hemos utilizado como una prueba indubitable e inconmovible del plan de Dios sobre su pueblo. Mire, déjeme, ya que lo menciono, lo voy a leer nuevamente. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Esto es el Señor hablando, diciendo. Pablo está citando las palabras del Señor. Así que, cuanto al Evangelio, dice Pablo, son enemigos por causa de vosotros. Por eso son enemigos, por beneficio de nosotros. Dice que son enemigos por causa de nosotros, enemigos del Evangelio. Dice, pero así que cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos ellos en incredulidad,
para tener misericordia de todos. Y luego agrega el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Queda claro, mi hermano, mi hermana, que el Señor no ha cambiado, ni cambiará su postura y su pacto con su pueblo que escogió. Mire, aquí en Daniel capítulo 12, habla no de la diáspora, sino de la que le llaman Alía, o sea, el regreso. Dice que habla del último tiempo. Dice que por aquí menciona, aquí está el verso 7, capítulo 12 de Daniel 12:7. Mire lo que dice Daniel 12:7. Y dijo uno al varón vestido, y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos, que será por tiempos y la mitad. Dice: y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Está hablando del pueblo de Israel. Cuando se acabare, cuando regresen todos los que van a regresar por soberanía de Dios. El Señor está moviendo los corazones en diferentes partes del mundo y están siendo odiados Israel, los judíos, donde quiera que están. Y eso ha usado Dios, como lo hizo al principio en Alemania. El Holocausto fue un sufrimiento terrible que nunca se puede olvidar y se debe olvidar. Causó un dolor tan profundo que aún los ateos regresaron a la tierra de Israel, porque ya no había seguridad en ningún lado. Donde quiera los perseguían, donde quiera los querían acabar y matar, y ahora en su propia tierra está sucediendo lo mismo. Pero todo ello va a estar siendo arreglado y fue profetizado por Dios para causar en ellos un despertamiento de una ansia, una hambre de que regrese el Mesías. Hay una frase que se pronuncia entre ellos en este último tiempo que dice: queremos al Mesías ya. Lo cantan, lo recitan, y su anhelo más que nunca es que ya regrese el Mesías. Ellos no creen que es el Señor Jesucristo el que va a regresar, pero están esperando a su Mesías. Y lo que acabamos de leer hace rato en el libro de Zacarías capítulo 12, allí se va a dar a reconocer el Señor. En el capítulo 13 dice que le van a preguntar: ¿qué heridas son estas que están en tus manos? Y el Señor va a responder: estas son las heridas que sufrí en casa de mis hermanos. Entonces va a haber un despertamiento, un alumbramiento, e Israel y la iglesia serán uno, así como lo dijo el Señor. ¿Y cómo va a ser un cristiano uno con Israel cuando ahorita lo desprecia y ahorita se junta con los que lo desprecian? ¿Será posible que sea incluido en el número de los hijos de la otra simiente de la mujer de Apocalipsis capítulo 12? Porque dice allí que el dragón se lanzó a hacer daño a los de la otra simiente
de la mujer, vestida de estrellas en su cabeza, vestida de sol y la luna debajo de sus pies. Y se le dijo al apóstol, dice, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue, como no la pudo detener de regresar a su tierra, como la profecía se cumplió, y se fue a aquella oportunidad de acabarlos, como quisieron acabarlos en el holocausto. Entonces se airó, se enojó y se fue, dice, a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esos son los otros de la simiente de ella, de la mujer vestida de sol, que es el pueblo de Israel. Así de que el Señor lo declaró en Mateo 10, tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene también traer. Y habrá un rebaño y un pastor. Ese día se acerca y esperamos, pero ahorita hay que respaldar al pueblo de Israel, mi hermano. No puedes no se trata de agarrar armas y pelear, pero sí se trata de defender su lugar que Dios les dio y informar a los que no saben y aún los que no se interesan en saber, decirles que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. El que vive ahorita actualmente ahí en la tierra de Israel es el pueblo de Dios. Nos despedimos deseando la bendición de Dios para cada uno de mis hermanos que escucharon esta mañana, y regresamos la semana entrante, Dios mediante, con otro mensaje conectado con estas verdades tan necesarias, tan importantes para todo hijo de Dios en este último tiempo. Dios sea con ustedes, es mi oración y mi deseo.